la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de saludarles de nuevo. Bueno, por empezar el tema que estábamos, ¿les sorprendió el tono de Feijóo ayer? Bueno, yo creo que no solamente nosotros, sino todos los ciudadanos que pudieron seguir ese debate, vieron por parte del Partido Popular un partido que en estos momentos solo disfruta de una clarísima soledad y encuentra únicamente cobijo en los brazos de la ultraderecha de Vox. Vimos además a un señor Feijóo absolutamente desabrido, desaforado. Yo también entiendo que cuando tú subes a la tribuna del Congreso de los Diputados para hacer ese debate, un debate absolutamente bronco y faltón, es porque claramente faltan argumentos y claramente te falta un proyecto propositivo para tu país. Bueno, ayer escuchamos cómo Junts les daba una prórroga que ahora tampoco nos ha definido muy bien Míriam Nogueras. El PNV les dijo: nuestra confianza está en la UCI. Esquerra dijo: si esto sube uno más, habrá que ir a elecciones. Y parece que el Gobierno está muy satisfecho con todo esto. ¿Con qué escenario entraban ustedes? Bueno, yo evidentemente creo que hay que entender y comprender las críticas y las preguntas que el resto de los grupos parlamentarios ayer trasladaron en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, nos habían también trasladado anteriormente en las reuniones que el presidente del Gobierno tuvo con esos grupos políticos que hicieron posible el acuerdo de investidura. El Gobierno es perfectamente consciente de la situación que estamos viviendo y lo que ayer dijimos claramente es: somos conscientes, tomamos nota y, sobre todo, planteamos medidas para hacer frente a esta situación, y por eso ese plan integral que ayer explicó claramente el presidente del Gobierno con esas 15 medidas y, sobre todo, y lo que es más importante, seguir trabajando en colaboración, por supuesto, con nuestro socio de Gobierno y también con el resto de los grupos parlamentarios para hacer lo verdaderamente importante, que es seguir trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos de este país. A partir de ahí tenemos 2 años por delante, como digo, para desplegar esa agenda social que hemos venido construyendo también durante estos 2 primeros años de legislatura y, como le decía, para seguir practicando la política que nos demandan los ciudadanos, que es la de mejorar su día a día. Creo que es lo que ayer se demostró. Ayer creo que se vio más allá, evidentemente, como les decía, ¿no?, de la posición de los distintos grupos parlamentarios. Yo sí que le diría que tras el debate que ayer vimos se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido y, por ende, también el Gobierno de coalición. Por lo tanto, ¿dan las explicaciones por dadas y la confianza recuperada con sus socios? Claro que sí, evidentemente tenemos, nosotros no somos ingenuos y sabemos perfectamente cuál es la situación de este Gobierno desde un punto de vista parlamentario. Tenemos una minoría parlamentaria y eso nos obliga, lógicamente, a trabajar cada ley hasta el último minuto y sudando siempre la camiseta. Pero creo que aquí también es importante que nos vayamos a los datos. Y los datos es que en estos 2 años de legislatura, fíjense, ha habido 1.200 votaciones en el Congreso de los Diputados, 1.050 las ha ganado este Gobierno y hemos aprobado ya 36 leyes. Por tanto, la voluntad del Gobierno con el resto de los grupos parlamentarios es continuar trabajando lo que queda de legislatura y seguir avanzando, que es lo verdaderamente importante. Por ir a concretar, ¿cuándo empezarán a aprobarse las medidas anunciadas ayer por el presidente? Pues mire, el calendario es lo antes posible y además saben ustedes que hay alguna ley incluso que está todavía, o está ya, mejor dicho, en debate en el Congreso de los Diputados, como esa ley de transparencia. Y aquí el plazo es lo antes posible y con la mayor agilidad posible. Por supuesto, las medidas que dependan del Gobierno las vamos a trabajar, como le digo, con la mayor celeridad posible y no me cabe ninguna duda que las medidas que tengan que pasar por el Congreso de los Diputados, ayer también lo vimos, hay una buena predisposición, por supuesto, por parte del socio del Gobierno, del que además de esas 15 medidas, la práctica más de 10 medidas se habían abordado y negociado con ellos y también con el resto de los grupos parlamentarios. Por tanto, yo creo que este plan lo vamos a poder poner en marcha rápidamente. Además, a mí me parece que es importante también que valoremos no solamente que se recogen las medidas que nos trasladaron los distintos grupos parlamentarios, sino que también está visado y trabajado con la OCDE y además tenemos ese compromiso de ir cada ciertos meses, cada 12 meses, cada año, e ir chequeando el cumplimiento del mismo. Usted decía hace un par de semanas en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, dice, hombre, mirar al futuro me cuesta un poco, ¿no? Incluso, ¿no?, comprometer con alguien, ver qué puede pasar, porque
no sabemos qué es lo que puede aparecer desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la investigación de la UCO. ¿Siguen en esa fase o consideran ya que lo que hay es lo que hay? Pues oiga, lo que aquí conocemos, y ustedes también lo han podido ver como todos los ciudadanos, es una vez abierto el secreto de sumario y conocido la información que todos ustedes y toda la ciudadanía ha podido también leer, desgraciadamente hemos podido comprobar las actitudes absolutamente bochornosas, si quieren que busquemos un término, de 3 personas, que además ninguno ya forma parte del Partido Socialista, incluso ustedes saben, lógicamente 2 de ellos, tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán, tuvieron importantes responsabilidades dentro del Partido Socialista y desde luego desde el primer momento el Partido Socialista actuó con rapidez y con contundencia, solicitándoles por supuesto su acta en ambos casos y también pidiéndoles que dejaran todas sus responsabilidades orgánicas, incluso por supuesto también en un caso expulsándole del partido y en el segundo, como saben, incluso causó también baja voluntaria del Partido Socialista. A partir de ahí todos los indicios que tenemos se circunscribe a lo que ustedes han podido escuchar y que conocemos como ese triángulo tóxico, y a partir de ahí también el mensaje es claro. Cuando este partido se ha enfrentado a situaciones y a comportamientos y a conductas que desde luego se alejan claramente de los valores del Partido Socialista, estas personas han sido rápidamente apartadas del partido. Mantienen que solo afecta al Partido Socialista, porque claro, es verdad, hay 2 secretarios de organización, pero es que desde esta semana a un exministro que estaba en el gobierno le sumamos la imputación de su número 2 y de un director general de carreteras. Y estos estaban en el gobierno. ¿Ustedes siguen diciendo que este caso no ha afectado al gobierno? No. El caso, lo que desde luego ustedes conocen y este gobierno también conoce, ha sido el caso de José Luis Ábalos, el caso por supuesto de Santos Cerdán, y aquí lo verdaderamente importante es que frente no ya a sentencias firmes, no frente a juicios orales, sino simplemente cuando este gobierno ha tenido indicios a raíz de un informe policial, ha tomado cartas en el asunto y ha sido absolutamente contundente. Y desde luego esa es la seña de identidad de este partido y así hemos actuado y vamos a actuar siempre. Una última cosa, ministra. No sé si nos puede avanzar algo de lo que el próximo lunes se podría pactar entre Gobierno catalán y Gobierno central en cuanto a financiación. Empieza a haber cierto rum-rum en los medios. ¿Habrá acuerdo esta semana que viene sobre el nuevo sistema de financiación para Cataluña? Bueno, yo creo lo primero, si me permite, es calificar como positiva esta reunión que se enmarca dentro de una normalidad institucional que yo creo que es importante no solamente para este Gobierno y para la Generalitat de Cataluña, sino sobre todo para todos los ciudadanos, es decir, que nos podamos sentar en una mesa a dialogar y a debatir con absoluta normalidad y además en buen tono. Yo, visto lo que se ha vivido años anteriores, creo que esta reunión y este encuentro es de entrada profundamente positiva. Y sobre la financiación, pues ¿qué le voy a contar, señor Sala? Este Gobierno llevamos planteando este debate desde el primer día. Es verdad, yo creo que en esto conviene también ser riguroso y no engañar a nadie, que este debate hay que hacerlo desde la serenidad y desde el sosiego. Es lo que hemos siempre planteado y mientras además se produce ese debate, yo creo que aquí también hay que mirar a los hechos. Y los hechos es que los 7 años, repito, los 7 años del gobierno del señor Sánchez, todas las comunidades autónomas en total han recibido más de 300.000 millones de euros más de lo que recibieron con este mismo sistema de financiación las comunidades autónomas con el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Habrá novedades la semana que viene? Sí. Bueno, desde luego será uno de los temas que evidentemente saldrá sobre la mesa, pero para hablar de financiación, incluso poder plantear un nuevo modelo de financiación, en primer lugar también necesitaríamos escuchar y ver cuál es la propuesta del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, que gobierna en 11 comunidades autónomas y todavía no nos ha trasladado si prefiere ese modelo de financiación que defiende Andalucía, el que defiende Aragón o el que defiende Galicia. Con lo cual creo que eso también es verdaderamente importante para poder, como le digo, afrontar un debate y un cambio en esa ley de financiación autonómica. Pues a ver si la semana que viene aclaramos algo. Ministra, gracias por este rato. Gracias a ustedes y buenos días y enhorabuena por esa audiencia. Muchísimas gracias, ministra.